Bueno, señores, en un mundo en el que estamos actualmente, ¿no? Donde la intolerancia y la discriminación aún representan desafíos importantes, ¿no? Comprender el alcance y la aplicación de leyes como, por ejemplo, la que tenemos, conocida acá en Venezuela como la ley contra el odio, se vuelve crucial para construir una sociedad más justa y equitativa. Nosotros a continuación vamos a explorar también un poco, ¿no? Esta línea delgada entre combatir el discurso de lo que puede considerarse como odio y proteger la libertad también de expresión y cómo se garantiza, ¿no? Entonces que esta ley se aplique, importante este aspecto, de manera justa y equitativa, porque hay definitivamente una línea delgada, ¿no? Entre lo que puede ser expresar una opinión y lo que puede ser considerado por cierta parte de la sociedad como odio. También vamos a tener que decirlo y lo profundizaremos con nuestra invitada. Estamos en un exceso también de libertad de expresión que sobre todo nos brindan las redes sociales, que no tienen, digamos, ese control local y donde, bueno, cualquiera dice cualquier cosa de cualquier persona en las redes, afectando la reputación, la imagen, etcétera, ¿no? Así que vamos a profundizar sobre este tema con nuestra amiga de la casa, con la dama del derecho, la doctora Mariela Molero, desde Ciudad Bolívar. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias por invitarme nuevamente a mi casa. Estoy muy contenta de poder estar en los espacios. Un saludo a todos los oyentes y por acá, bueno, con una lluvia toda la Sí, madrugada y señora. en el transcurso de la mañana y estamos ya listos para conversar con, con esa ley que muchos conocen el nombre pero no conocen su contenido Uh-huh. y es necesario en los tiempos actuales que todos, dijiste algo muy importante, Víctor, las redes sociales no tienen control, Sí. cualquiera publica una foto de una circunstancia que él no conoce el contexto y expone a esa persona, expone un lugar y no tiene el contenido Uh-huh. necesario para postear, tampoco tiene la autorización para postear. Y son cuestiones que hemos normalizado, pero que tienen una responsabilidad civil y penal con una pena que incluso va de 10 a 20 años. Y es importante que la audiencia esté educada en derecho y que cada día conozca el alcance de su responsabilidad, porque creo que ese es el punto. Sí. Nosotros debemos entender cuál es nuestra responsabilidad. Sí, señor. Esta ley, que es la que tenemos vigente en nuestro país, se llama específicamente Ley contra el Odio, la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Pero para comenzar, doctora, nos pudiera decir, digamos, o dar una definición clara y concisa sobre esta ley y, bueno, digamos, cuál fue su motivación, ¿no? La inspiración para su creación. Mira, esta ley está vigente en nuestro país desde el 10 de noviembre del año 2017. Uh-huh. Recordemos que nosotros tenemos algunos sucesos de Sí. orden político-social y tras esas situaciones desgarradoras para muchas familias venezolanas, se promueve esta ley que ya en otros países también existe. Es una ley que es bastante corta, Uh-huh. cuando nosotros analizamos qué es odio. Mira, Sí. son definiciones que universalmente no hay una definición, pero el odio tiene su base en la discriminación. Tú odias lo que tú discriminas, como diría la abuela, también se odia lo que no se conoce, Claro. porque estamos como robotizados, automáticos. No conozco eso, entonces le tengo miedo y lo voy a odiar. Pero el odio tiene su base, su formación en la discriminación, en esas desigualdades. Figúrate que por allí me dijo un amigo, porque yo he hecho varios microjurídicos sobre esta Uh-huh. ley, me dijo un amigo, ¿por qué la llamas ley constitucional? Le digo, porque tal cual en la Gaceta Oficial así aparece. En la Gaceta Oficial de esta ley, que entró en vigencia a partir del viernes 10 de noviembre del año 2017, la número 41.276, establece por título de la ley nada más y nada menos que ley constitucional contra
contra el odio, Wow. por la convivencia pacífica y la tolerancia. Y cuando nosotros analizamos siempre el artículo 1 de cada ley, de cada código, esa es la partida de nacimiento de ese instrumento legal. El legislador estableció que la finalidad de crear la ley era contribuir a generar condiciones necesarias para promover y garantizar el reconocimiento de la diversidad. Por eso que te digo que está arraigado a la desigualdad. Ellos quieren reconocer la diversidad. Venezuela es un país diverso. También a través de la diversidad viene la tolerancia y el respeto recíproco, así como para prevenir y erradicar toda forma de odio, desprecio, hostigamiento, discriminación y violencia, a los fines de asegurar la efectiva vigencia de los derechos humanos, favorecer el desarrollo individual y colectivo de las personas, preservar la paz y la tranquilidad pública y proteger a la nación. Cualquier delito, Víctor, y a toda la audiencia que nos escucha, que se cometa en el marco del odio, son delitos de naturaleza imprescriptible. Es decir, atenta contra los derechos humanos, no tiene prescripción ese hecho punible. Y es necesario que la gente comience a entender la cantidad de leyes que nosotros tenemos en nuestro país. Me decía recientemente, la semana pasada, un abogado de Barinas: mire, doctora, yo creo que el desorden y el problema que tenemos en Venezuela, bueno, uno de los tantos, pero nosotros como abogados que vivimos con leyes y analizamos problemas de la gente, es que figúrese, hay una ley para el adulto mayor, hay una ley para los niños, niñas y adolescentes, hay una ley para la mujer, hay una ley para los discapacitados, hay leyes para todo. Entonces, en defensa de un derecho, se viene otro derecho, y nos encontramos en los espacios jurídicos, cómo yo te protejo, por ejemplo, este derecho cuando este ejercicio de este derecho me lesiona este otro derecho. Entonces buscamos el derecho que tenga mayor prioridad. Okay. Y es un caos. Sí, sí, entonces, porque que se contraponen, ¿no? Generan conflictos entre ellas. Y se contraponen entre ellas y son contradictorias entre sí. Entonces eso es un gran problema que tenemos cuando nosotros analizamos casos muy puntuales, casos muy, pero muy sonados, por ejemplo, la privacidad. Claro. Nosotros estamos hablando de una ley contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia. Y exponer a un ciudadano en las redes sociales no es generar odio. Claro que sí, claro. Es generar odio porque si tú me estás dando un contexto de que lo hizo malo, por ejemplo, Víctor, nosotros, el gremio de abogados en su mayoría, siempre hemos mostrado nuestra preocupación cuando se expone a un ciudadano por cualquier tipo penal en las redes sociales de frente. ¿Por sí, qué buen punto. Porque ese ciudadano es inocente hasta que se le compruebe lo contrario. Ese ciudadano tiene derecho a la defensa y al debido proceso. Ese ciudadano tiene familia. Sí, señor. Y hay que colocarlo de espalda para que no se caiga el procedimiento. Y estamos observando, siendo colocados de frente, exponiéndolo a masas de gran escala. Y cuando ese ciudadano demuestra que es inocente, así sea dentro de 3, 4 años, ¿cómo queda el daño moral ocasionado? Pero ocasionado directamente, a veces por particulares, sí, pero en otras tantas no por particulares, sino por un ente mucho más poderoso y que debería protegerlo. Y eso es fomentar el odio, porque solamente entra una publicación de alguien que sea expuesto en las redes sociales por el delito que sea. Tú vas a ver allí muchos jueces de la República que están detrás de un teclado. Sí, definitivamente. Y la cantidad de cosas que le van a colocar es increíble. Sí, y conozco un caso personal reciente que vivió eso. Al final, por supuesto, la justicia le dio la razón, pero ya el daño estaba hecho y eso, por supuesto, le afectó enormemente, no solamente en lo psicológico, sino también en lo profesional, porque el juicio fue mayor a través de las redes sociales que en el propio juicio en sí, ¿no? Porque sucede eso, que se expuso el rostro de esta persona, esto se replicó, pero también hay una conducta que me llama muchísimo la atención, que es
cómo estas personas que no conocían el caso, inclusive le escribieron a través de las redes sociales a decirle cualquier cantidad de barbaridades, ¿no? No, y por eso que te digo, las Mm, redes sociales en Venezuela, ya en Europa algunos países están buscando a regularizarlas. Tiene que venir un control porque no es publicar por publicar, no claro. es comentar por comentar. Hay que tener muchísimo cuidado porque tú estás viendo solamente la cara de una moneda. Ujú, Yo les invito a toda la audiencia a que busque a tener siempre empatía, porque en esa situación que vivió tu amigo la puede estar viviendo en este momento un claro. familiar tuyo o en Sí, primera sí, sí, persona. sí, claro. Y aquí es que vas a entender, oye, qué peligro ser expuesto en las redes sociales de este modo, cómo queda el daño moral en Colombia. Y hay un caso de una abogada que leí a través de los medios digitales que fue expuesta y está demandando al Estado colombiano vía administrativa Ujú, para el resarcimiento de los daños porque demostró su inocencia. sí, Entonces fue el propio Estado colombiano que la expuso y resulta que le trajo consecuencias de nivel económico, claro. profesional, Sí. personal, y ella está demandando al Estado colombiano. Entonces, yo creo que debemos aprender del derecho comparado y cuando tenemos un perfil y una formación de derechos humanos no podemos atropellar. Y la formación de derechos humanos es tan vital en cualquier ciudadano que eso te invita a tener empatía por el otro. Ujú, Eh, si estás viendo algún tipo de agresión que genera odio, porque está marcando diferencia en esa diversidad, porque Venezuela es un país totalmente mestizo, Venezuela es un país totalmente diverso, y tenemos tantas leyes y qué está pasando en el cumplimiento de las leyes, porque una ley es tan contradictoria con la otra, y porque una ley protege un derecho y otra ley protege otro derecho, entonces cuando esas dos personas tienen un conflicto, ¿cuál de los dos derechos debe proteger el Estado? sí, Entonces, allí es donde comienzan las contradicciones. eh, Muchas decisiones estamos teniendo que van alterando, modificando sutilmente al propio legislador venezolano en sus leyes y códigos, y tenemos entonces que estudiar muchísimo y cada caso analizarlo y estar preparado para el elemento sorpresa. El elemento sorpresa es que teniendo la razón, teniendo la inocencia de tu cliente, puede estar ujú, siendo perjudicado con una imputación y uno se dice, bueno, ¿qué ocurre? Y tú hablas con los funcionarios y te dicen, no, porque esto está enmarcado en un plan, esto está enmarcado, y entonces uno analiza, bueno, pero es que también eres abogado, te puedes claro. oponer, no me puedo oponer. Entonces, allí comenzamos a entender que requerimos demasiada y requerimos educación, formación en leyes y la primera gran responsabilidad que deberíamos tener todos que cuando asumamos una responsabilidad de un cargo público estar preparado para ese cargo porque entonces allí van a venir con todo lo que te estoy diciendo muchísimas más desavenencias para la colectividad. Sí, definitivamente. Bueno, inclusive también hay casos, pasa con figuras públicas de extorsión, ¿no? Es decir, tienen algún problema con alguna empresa, entonces salen, publican un video en las redes sociales, esa figura pública o ese artista X da su versión e invita a los seguidores como a hacerle un boicot a determinada empresa y muchas veces, entonces esa empresa que le prestó determinado servicio la justicia pues le da la razón porque, bueno, cumplió con sus procesos como tal, pero ya el daño quedó también afectado, ¿no? O sea, es que tiene distintas miradas, distintas aristas estas Claro, situaciones, ¿no? Porque el problema está que dejamos de asumir el papel de espectadores, que es lo que somos en medio de una situación como esta, para asumir el papel de jueces. es correcto. Y cuando tú observas el contenido de la ley, Uh -huh. casi todas las leyes en los últimos años se está colocando los principios que rigen a esa ley y muchos principios coinciden. Por ejemplo, en el caso de la ley contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia, lo primero que ellos destacan es la preeminencia de los derechos humanos. Ok. Luego te habla de la vida, después te habla de la paz,
Posteriormente te habla del amor, de la democracia, de la convivencia, de la libertad, de la igualdad y no discriminación, de la fraternidad, de la justicia, también de la igualdad y equidad de género. Te habla de la hermandad, de la diversidad, del reconocimiento, del respeto, de la tolerancia, de la solidaridad, también de la pluralidad y la corresponsabilidad. Y cuando tú te vas a las redes sociales, tú ves que hemos fallado en esos principios rectores, porque volvemos al tema de las redes sociales. Yo veo con muchísima preocupación, Víctor, una cantidad de cuentas promoviendo conductas que no son apropiadas, invitando por un estilo de vida. Y entonces ahí viene lo de las miradas. Hay personas que dirán, no, me encanta ese contenido porque yo me identifico con ese estilo de vida. Y viene otro y te dice, no, yo me siento atropellado por cómo habla, me siento atropellado como se expresa, porque como yo no comparto sus ideales, entonces me va a discriminar. Y es un tema delicadísimo, Víctor. Sí, definitivamente. Ahora, en su análisis, desde su perspectiva, ¿ha contribuido esta ley a minimizar los casos de odio en nuestro país? ¿O se requiere como de una mayor profundización de esta ley? ¿Qué piensa al respecto? Mira, en mi opinión no, porque casos de odio siguen existiendo. Creo que ha faltado una campaña educativa en redes sociales, porque es donde se está viendo. Creo que allí hay una falla de la comisión que redactó. Creo que hace falta mayor difusión para que lo que ya nosotros debemos saber de casa, que hay que respetar las diferencias, que hay que respetar el otro, que somos un país diverso, que la paz es el respeto al derecho ajeno. Creo que allí es donde está la falla, porque si yo te dijera a ti, mira, si eres procesado por la ley del odio, puedes tener una penalización bastante alta. Si yo te digo, quien públicamente o mediante cualquier medio acto para su difusión pública fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas, en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político, de orientación sexual, de identidad de género, de expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio, será sancionado con prisión de 10 a 20 años, sin perjuicio de la responsabilidad civil y disciplinaria por los daños causados. Entonces usted entenderá que estamos ante una situación peligrosa. Sí, bastante delicada. Doctora, en estos 2 minutos que nos quedan, ¿qué recomendaciones puede dar a los ciudadanos en general, también a las personas que, bueno, que están en redes sociales y en medios de comunicación sobre, bueno, ese transitar, ¿no?, entre la línea de la libertad de expresión y el ser responsable con base a esta ley en cuanto a esos mensajes y a esas comunicaciones? Es decir, ¿cómo manejarnos de la mejor manera, ¿no?, entre estas dos corrientes? Entender que tienes un impacto en la sociedad y aprender a ser responsable de tus acciones. El derecho a la libertad consiste en también respetar. Y no puedes promover algo que vaya en contra de otra persona por la diferencia que puedas tener. Esos son asuntos que los puedes dirimir en privado o a través de las instituciones del Estado, a través de abogados. No necesariamente tienes que utilizar las redes sociales, hacer viral una situación para tu poder dirimir. Más bien estás incrementándolo y puede ubicarse una querella, porque se presentan muchísimas querellas en materia penal con la ley del odio por la convivencia y la tolerancia. Así que tener muchísimo cuidado y sentido común en el uso y manejo de las redes sociales. Esa es la palabra. Sus puntos de contacto para alguna persona que se pueda sentir afectada sobre alguna situación que esté involucrada en relación a este tema, o para más información, también por supuesto recuérdenos en relación a sus cápsulas que son tan importantes, ¿cuáles son? Bueno, pueden ubicarme a través de mi sitio web, todo en minúscula, marielamolero.com.
Allí pueden ubicar rapidito todas mis redes sociales, el contacto, que es un correo electrónico que directamente manejo y puedo responder allí, y pueden comunicarse al 0424-946-9549, que contamos con un equipo de abogados a nivel nacional y estamos proyectando la cápsula legal con un lema muy bonito que ha gustado bastante, que es promoviendo una cultura de legalidad, porque solo la Venezuela que se prepara es la Venezuela que se levanta. Muchísimas Así gracias, es, Víctor, qué bonito, por tenerme qué una bonito vez y qué más real. en la casa. Así es, muchísimas gracias. Ya sabe que, bueno, Café Vital es permanentemente su hogar y su ventana de difusión para estos conocimientos que en el contexto actual es muy importante manejar y concientizar. Entérate de lo más actual, con la mejor compañía y la mayor energía. Es Café Vital, el sabor de la actualidad con